Voces, voces, voces con enfoque de género. Buen día, gracias por sintonizarnos. Somos Revista Radial Atenea y nos encontramos en el espacio de la entrevista Voces con enfoque de género. Este sábado 26 de junio habrá una marcha en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI. Es por ello que queremos conversar con una de las personas que se encuentran organizando esta actividad. Su nombre es Gonzalo Montano, de Amate, El Salvador. Él es activista LGBTI. Bienvenido, Gonzalo, a este espacio. Hola Roselia, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándole en este espacio de la revista Atenea. Con Gonzalo vamos a conocer también cuál es la situación, ¿verdad?, de las personas de la comunidad LGBTI en el marco del COVID-19 y también vamos a estar conociendo detalles sobre esta marcha. Pero antes, Gonzalo, queremos conocer más sobre esta fecha, así que cuéntanos por qué el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGBTI y por qué a junio se le conoce como el mes del Orgullo LGBTI. Ok, bien, para hablar un poco acerca de este hecho histórico, es necesario remontarnos a la historia, ¿verdad? En el caso del movimiento LGBTI es parte de esos nuevos movimientos sociales que tienen su origen principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, ya en otros países también se venían dando con anterioridad una serie de eventos que venían acumulándose, por así decirlo, para dar paso a este nuevo movimiento social que va a surgir en la década de los 60, ¿verdad? En todo ese auge del feminismo, en todo ese auge de la lucha contra el racismo, también surge la lucha en contra de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Para ponerles en contexto, principalmente la lucha se origina en Estados Unidos, en un bar llamado Stonewall, en 1969, cuando pues las personas LGBTI, principalmente mujeres trans, hombres gays afeminados, lesbianas, entre otros grupos que pertenecían a las minorías sexuales y que pues eran discriminados, estigmatizados por la sociedad estadounidense, deciden básicamente levantarse y poder hacer exigir sus derechos, ¿verdad? En este periodo, los Estados Unidos se caracterizaba principalmente por tener leyes discriminatorias en contra de las personas trans o las personas que hacían de show drag. En una de sus leyes, pues, penalizaba básicamente que las personas no tuvieran como atuendos de acuerdo a su género, ¿verdad? Entonces, muchas de las personas trans eran básicamente detenidas por ese motivo. De igual manera, las personas gays, bisexuales, lesbianas, eran reprimidas constantemente por la policía, donde estos hacían redadas básicamente en los bares y en esas redadas pues se llevaban a todas los detritos del sistema, ¿verdad? Todas esas cosas que no quería el sistema que estuviesen siendo visibles. Entonces esa noche de un 28 de junio del 69, pues la policía llega a este bar llamado Stonewall y básicamente pues empieza a hacer una redada y al momento de querer como detener, digamos, a las personas que se encontraban ahí, pues surge básicamente la resistencia de manos de las mujeres trans principalmente y pues también de los hombres gays y afeminados, lesbianas que se encontraban en ese espacio. Es así como se arma una revuelta en este espacio y se empieza a decir, ¿verdad?, que es necesario darle ponerle un alto a la violencia policial y a la represión policial que se estaba dando en ese momento. Esta revuelta pues es registrada por uno de los periódicos locales y básicamente tiene impacto en todo el país y a los días siguientes básicamente se empiezan a generar un cúmulo de movilizaciones en todas las calles donde se había desarrollado este hecho, ¿verdad?, en Estados Unidos, en Nueva York principalmente. Entonces se arman alrededor de 2 o 3 días de protestas en las calles en las que se empieza a exigir y a demandar también que se respeten y se garanticen los derechos de las personas de la diversidad sexual, ¿verdad?
Es así como se conmemora a partir de este hecho y en esta fecha las marchas del orgullo LGBTI básicamente en todo el mundo, ¿verdad? En el caso de El Salvador se hace el sábado más próximo al 28 de junio y en este caso pues va a ser el 26 de junio, este sábado 26 de junio. También la primera marcha del orgullo, para caer un poco más en lo nacional, es influenciada, digamos, por este mismo movimiento internacional, solo que hasta 1997, ¿verdad? De recordar que El Salvador venía de un proceso de conflicto armado, donde básicamente ese tipo de expresiones era imposible tenerlas. Entonces, el periodo de democratización dio paso a que se fuera dando una mayor organización de las personas de la diversidad sexual y en 1997 también se empieza a realizar la primera marcha del orgullo, se le llamó en aquel momento el orgullo gay, aquí en el país y desde entonces las personas de la diversidad sexual hemos conmemorado este hecho que se dio a nivel internacional, pero también ha tenido impacto a nivel nacional y también cuenta con su propia historia, ¿verdad? De lucha. Así es. El año pasado fue un contexto diferente. La pandemia no permitió salir a marchar. Si nos puedes contar un poco y luego enlazarlo con el contexto actual en el que se va a realizar esta marcha, que como ya nos decías, el próximo 26 de junio. Sí, justamente. Como ya ponías de una sola vez en la pregunta y ya lo mencionabas muy bien, justamente el año pasado, por el contexto de pandemia en el que estamos viviendo en el país, pues no se pudo realizar esta marcha, ¿verdad? El confinamiento obligatorio por el cual estábamos en nuestros hogares. Básicamente, pues nos tuvo encerrados y no pudimos hacer mayor conmemoración. En todo este hecho de la pandemia es necesario reconocer de que pues la mayoría de las poblaciones, ¿verdad? Hemos sido de la población del país y también a nivel mundial afectados, principalmente las personas que pertenecemos a la clase trabajadora. Hemos visto cómo esta pandemia ha venido a precarizar aún más nuestras condiciones de vida. Sin embargo, en el caso de las personas LGBTI, este hecho se vuelve un poco más grave, ¿verdad? Por todas las condiciones estructurales de exclusión que se tienen. Nosotros, como Amate El Salvador, decidimos un poco registrar el hecho de cómo las personas de la diversidad sexual habían vivido todo este periodo de confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19. Principalmente nosotros nos enfocamos en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos iba el acceso al trabajo, el derecho al agua, ¿verdad? Ya que era necesaria en este contexto de que el COVID pues se transmite a partir del contacto físico, que necesitamos estarnos constantemente lavando las manos. Entonces, nosotros hicimos este pequeño esfuerzo de tratar de documentarlo y pues nosotros vimos de que las personas LGBTI habían sido uno de los grupos mayormente afectados. En la parte de acceso al trabajo, nosotros veíamos y destacábamos de que por lo menos 7 de cada 10 personas LGBTI en el contexto de confinamiento no habían tenido ningún tipo de ingreso. Entonces, esto les había llevado a tomar medidas como, por ejemplo, prestarles a otras personas o solicitar donaciones a otras personas u organizaciones. Continuando con la información que nosotros logramos recabar, pues nos dimos cuenta de que por lo menos un 15% de las personas LGBTI que vivían de forma independiente en sus propios hogares, pues tuvieron que regresar a vivir con sus familiares. ¿Qué implica esto? Implica de que los hogares es uno de los espacios muchas veces para las personas LGBTI donde nos encontramos en mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Debido al maltrato físico, al maltrato psicológico, entre otros tipos de violencia que se
viven por parte de la red más cercana, que es la familia. Entonces nosotros pudimos percatar esto, de que estaba relacionado con la falta de estos ingresos que las personas LGBTI se habían quedado. Y entre otras cosas, pues también nosotros vimos cómo la relación entre mudarse a sus casas tenía un impacto en los niveles de violencia vivido. Por lo menos el 41% de las personas LGBTI manifestó en esta encuesta que nosotros realizamos, una investigación que se llama Orgullo, Derechos y Pandemia, la situación socioeconómica de las personas LGBTI durante la pandemia de COVID-19, pues nosotros logramos rescatar que el 41% de las personas LGBTI habían recibido violencia por parte de sus familias o de los grupos vecinos con los cuales estaban conviviendo, ¿verdad? Recordemos que muchas veces el discurso conservador también lleva a asumir de que este tipo de cosas como las plagas de las que menciona la Biblia están relacionadas con el pecado en el mundo, y pues a las personas LGBTI se nos relaciona con el pecado y también se nos vio como culpables de este tipo de cosas. Entonces, ciertamente ese discurso de odio también genera mayor violencia en las personas LGBTI. Y tal vez algo que hay que destacar es la situación del empleo, ¿verdad? Que en el caso de las personas LGBTI, antes de la pandemia, básicamente, de igual manera, 7 de cada 10 personas se encontraban en una situación de precariedad antes de la pandemia en el área laboral. Y pues con la pandemia nosotros pudimos, después de la pandemia, cuando la economía se reactivó, pudimos notar de que la tasa de desempleo estaba por 8.7 puntos por encima de la tasa de desempleo a nivel nacional. Y esto pues obedece, ¿verdad?, las condiciones estructurales y también al desamparo que se ha tenido por parte del gobierno para hacer políticas públicas afirmativas hacia este sector de la población. Entre ellos también nosotros veíamos cómo estas medidas que se utilizaron durante la pandemia, como dar los $300 o las canastas alimenticias, pues no llegaban en un 100% a las personas LGBTI. En el caso pues de los $100, fue bien poca la población LGBTI que recibió este beneficio, digámoslo de alguna manera, de los $300, ¿verdad? Solo el 13% aseguró haberlo recibido, este subsidio. Y en el caso de la canasta, sí había un poco más de población que manifestaba haberlo recibido de forma directa. Sin embargo, había una diferencia cuando preguntábamos, ¿lo recibió usted de manera directa o fue a través de algún familiar? La gran mayoría dijo de que había sido a través de un familiar, ¿verdad? Entonces, ahí vemos de cómo no se pudo tener políticas directamente afirmativas en el caso de las personas LGBTI, donde se obvió totalmente las condiciones de mayor precariedad a las que estamos sujetos y sujetas por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. Ese es el contexto, digamos, en el que se está organizando esta marcha, pero sumado a esto, Gonzalo, se habla también, la Asamblea Legislativa liderada por Bukele ha archivado cerca de 30 documentos, entre ellos la Ley de Identidad de Género. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, bueno, han sido bastantes propuestas que la actual Asamblea Legislativa, con una mayoría de la bancada CIAN de Nuevas Ideas, ha mandado archivos, ¿verdad? Sin mayor discusión, sin prestar mayor interés a las propuestas. En eso, como ya decía Roselia, se encontraban 2 propuestas que venían a beneficiar de manera particular a la población LGBTI, pero también a la población, a la población salvadoreña en general. En este caso, la ley o el anteproyecto de ley de identidad de género, que buscaba garantizar el reconocimiento de la identidad autopercibida de las y los compañeros transgénero, ¿verdad? Sabemos que por este hecho de que ellos y ellas no pueden tener una identidad de acuerdo a cómo ellos y ellas se han identificado, les vulnera una serie de derechos. Desde que está en el sistema educativo, no les permiten básicamente poder acceder a educación,
si llegan a un grado o nivel educativo, pues sus títulos o diplomas salen con un nombre con el cual no se identifican. De igual manera, esto les dificulta al momento de poder acceder a un empleo formal, ya que pues esa falta de concordancia que hay entre el documento de identidad y la persona que se está viendo físicamente hace pues que todo el estigma y la discriminación salga a flote y se les prohíba tener un acceso al empleo, ¿verdad? Y así podríamos mencionar también el hecho de el acceso a la salud, de que siempre está de por medio el entregar el documento de identidad y pues al no ver que coincida el documento con la persona que se tiene enfrente, también eso genera mayor discriminación y vulneración. De hecho, este factor último de no tener un documento de identidad acorde a cómo se autoperciben las personas trans, hizo también que muchas manifestaran en la investigación que estaba mencionando que no iban a pasar consulta, en dado caso mantenían síntomas de COVID debido a eso, a la discriminación. Entonces eso les provocaba también mayores condiciones o mayores probabilidades de poder agravarse la enfermedad o fallecer, ¿verdad? Entonces, en ese hecho, pues es lamentable que la actual Asamblea Legislativa no haya considerado todas esas particularidades que viven las personas transgénero y transexuales y haya decidido mandar el anteproyecto de ley de identidad al archivo. Una propuesta que se había venido trabajando desde hace más de 10 años, principalmente por las y los compañeros trans, donde ellos manifestaban, ¿verdad? Que pues es una propuesta que literalmente ha costado sangre, vidas de las compañeras y compañeros. Entonces, es lamentable y también me parece bastante injusto que la Asamblea Legislativa, la actual Asamblea Legislativa, no se haya tomado ni un momento ni siquiera para conocer el anteproyecto de identidad y los derechos que se buscaban garantizar, ¿verdad? De igual manera estaba el otro anteproyecto que era de la ley de igualdad y no discriminación, una iniciativa que también buscaba erradicar pues todos esos factores que tienen a su base la opresión de las personas LGBTI. También sin mayor discusión, sin ni siquiera interesarse cuál era la propuesta que, como decía, no solamente beneficiaba a las personas de la diversidad sexual, sino a otros grupos que también sufren discriminación, ya sea por razones de género, razón racial o étnica, o también por razones de discapacidad. Esta propuesta era bastante inclusiva y pues tampoco fue una cuestión escuchada por la actual Asamblea Legislativa y nosotros y nosotras lamentamos bastante ese hecho. Gonzalo, bueno, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género dijo que estos documentos los llamó obsoletos y no acordes a la realidad. ¿Cuáles son los principales retos entonces para la comunidad LGBTI en esta coyuntura política en donde, como ya decíamos, más de 30 documentos en donde se hablaba de respetar los derechos de las mujeres, los derechos humanos en general, han sido archivados? ¿Cuáles son los retos? Pues yo digo de que hay varios retos en torno a los aspectos políticos. Como población y como movimiento LGBTI creo que veníamos en un proceso de apertura que sin duda teníamos mayor participación en las instituciones públicas, nuestros temas se hablaban de alguna u otra manera. Ahora con el actual gobierno y también con la nueva Asamblea Legislativa, pues nos encontramos en un proceso de cierre, donde básicamente no tenemos mayores oportunidades para poder plantear nuestras necesidades y reivindicaciones de derechos humanos. Tenemos un presidente que desde campaña abiertamente ha dicho que estaba en contra del matrimonio igualitario. Después, en una entrevista de manera informal a través de la plataforma de Instagram con Residente, que es un rapero puertorriqueño, también el presidente dijo otra vez que estaba en contra del matrimonio igualitario. Y pues en los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa hemos visto cómo aflora la discriminación, la homofobia y la transfobia.
Entonces, ya eso nos dice bastante acerca de cómo o a qué cosas nos enfrentamos, ¿verdad? A ese cierre de todos los espacios públicos y a una invisibilización de nuestras problemáticas. Acciones concretas que hicieron como el cierre de la Dirección de Diversidad Sexual o la ventanilla en el Ministerio de Trabajo que básicamente no funciona, la unidad de género y diversidad que ahora hicieron en el Ministerio de Cultura, que básicamente no ha hecho mayor trabajo por las personas LGBTI, ya nos dicen de que nos estamos enfrentando a un proceso de retrocesos en materia de derechos humanos. Sumado a eso, a un proceso en el que digamos, nos vemos inmersos e inmersas en un proceso en el cual se está consolidando un gobierno autoritario y es de recordar de que en periodos de represión o de autoritarismo son las personas de la diversidad sexual quienes se encuentran mayormente expuestas, ¿verdad? Porque el autoritarismo básicamente odia la diferencia, odia la disidencia y en ese sentido nosotros ya decimos de que nos encontramos en mayor riesgo, ¿verdad? En mayores situaciones de vulnerabilidad. De acuerdo, Gonzalo. Hablemos ahora de la marcha. Entiendo que ustedes, como Amate El Salvador, están llamando a sumarse al bloque de la disidencia sexual antifascista. Por cierto, ¿es más correcto decir disidencia sexual o diversidad sexual? Si nos puedes explicar. Sí, las dos formas están bien. Nosotros utilizamos disidencia sexual porque consideramos que es un poco más reivindicativo y también a mantener la parte de combativa, digamos, de lo que es esta marcha del orgullo, pero puede ser utilizada las dos formas. Cuando hablamos de disidencia, también nos estamos digamos, oponiendo de manera frontal a la heteronorma, ¿verdad? Que es diferente a la heterosexualidad. Nosotros no estamos en contra de la heterosexualidad, sino a la heteronorma, es decir, a ese sistema que hace que básicamente todas las personas tenemos que por obligación ser heterosexuales o ser unas personas cisgénero, obviando al resto de diversidad sexual. Entonces, por eso, digamos, más que todo el término de la disidencia. Es como poner en manifiesto de que existe un modo, un sistema de opresión que invisibiliza y que es la heteronormatividad, ¿verdad? En eso, pues sí, por eso nos decimos disidencia sexual y también recordando de cómo habían iniciado estos, digamos, estos primeros conceptos reivindicativos que fue disidencia sexual, después pues se agrega la parte de ya no ser tan combativo, sino ponerle diversidad sexual, es más amigable. Entonces nosotros tratamos como de retomar esos aspectos nuevamente. Y pues con respecto a la marcha, por eso es que nosotros le hemos llamado de disidencia sexual, pero se agrega justamente ese hecho de disidencia sexual antifascista, ¿verdad? Porque como mencionaba anteriormente, en los contextos de situación de autoritarismo o represión, la disidencia sexual es uno de los grupos que se ven mayormente afectados. No es como, digamos, oculto a todas las personas de que en los regímenes fascistas las personas de la diversidad sexual eran señalados como no gratos y como no deseados, ¿verdad? Dentro de todo ese momento histórico de represión. En el caso, pues, alemán, se les ponía a las personas de la diversidad sexual un triangulito rosa que identificaban, ¿verdad? Que eran los disidentes, los detritos del sistema, y se les daban penas y torturas bastante crueles. Igualmente en los periodos fascistas en Italia con Mussolini, las personas de la diversidad sexual eran perseguidas y eran totalmente acribilladas y reprimidas. Entonces, ante un contexto de fascismo, nosotros pues que hemos notado que este gobierno tiene bastante indicio a eso, consideramos que es oportuno denunciarlo y denunciarlo a tiempo, ¿verdad? Porque cuando ya eso se esté consolidado, muy difícilmente vamos a tener una oportunidad de hacer algo como para frenarlo. Entonces nosotros consideramos que es oportuno mencionar esas señas, digamos, o esas muestras de fascismo que se están dando
en el actual gobierno, ¿verdad? Donde ya decimos de que pues es un gobierno que odia a la diversidad y también no solo a la diversidad, sino que también a las mujeres, ¿verdad? Es un gobierno que pues dice que las mujeres ahora están más seguras, pero que en la práctica hemos visto de que no es así y no se preocupa tampoco por garantizarles seguridad ni busca la manera de cómo hablar del tema de la violencia de género. Entonces, entre otros temas que también afectan a las mujeres. Entonces, hemos visto eso, ¿verdad? Y tal vez solo para darle un poco más de cercanía, no irnos tan lejos en los contextos que están viviendo actualmente países como Honduras o Nicaragua, que son contextos también de represión y de gobiernos autoritarios, pues nos hemos dado cuenta de que estos gobiernos también han utilizado a las personas de la diversidad sexual o a las causas de las mujeres feministas como chivo expiatorio. Por ejemplo, en el caso de Honduras, cuando las cosas se le salían de control al presidente, utilizaba el tema del matrimonio igualitario como cortina de humo, ¿verdad? Entonces, utilizar este tema también significa exponer a las personas LGBTI a mayor violencia, porque las sociedades nuestras, sobre todo las centroamericanas, son bastante machistas y patriarcales. Pues así tenemos el caso ese de Honduras, donde había o se lanzaba el tema o propuestas, digamos que manejan generalmente las personas LGBTI, pero ellos lo utilizaban a su favor, ¿verdad? Como cortina de humo para desviar la atención y pues eso también genera mayor violencia. Aparte de toda la persecución que recibieron activistas en su país y que muchos pues fueron asesinados. Hay grandes informes de la CIDH en torno a asesinatos de activistas LGBTI en el contexto autoritario que vive Honduras. En el caso de Nicaragua, pues a partir de 2018, el contexto autoritario lo que hizo es desarticular totalmente el movimiento LGBTI. Lo que hace también es generar persecución sobre algunos activistas, ya que el mismo presidente también decía de que este movimiento tenía como influencias también del imperio, ¿verdad? Que es lo que se menciona generalmente. Entonces ahí podemos ver cómo en estos momentos de autoritarismo y pues algunas tendencias fascistas, las personas LGBTI no estamos exentos de violencia, sino que nos ponen básicamente a la punta de cañón, ¿verdad? Utilizándonos como chivos expiatorios. Son muchos los retos, son muchas las luchas que se vienen y no hay orgullo sin lucha, como es la consigna de Amate El Salvador también. Así que Gonzalo, si nos podés reiterar la invitación para la marcha, punto de salida, detalles concretos, como ir vestidas y vestidos. Entiendo que están vendiendo camisetas, esta es una de ellas, así es que la información general para ir finalizando, por favor. Ok, sí, bueno, la marcha es este sábado 26 de junio, está convocada a las 12:30 del mediodía en El Salvador del Mundo. De ahí vamos a marchar hasta la Plaza Gerardo Barrios. El recorrido es bastante largo, nosotros hemos decidido generar nuestro propio bloque, el bloque de la disidencia sexual antifascista. Es parte de pues toda una campaña que hemos estado realizando desde la organización y como ya decías, hemos estado vendiendo camisetas un poco para generar recursos también para la organización, ya que esto pues ya saben que las organizaciones también necesitan de movilización de recursos para poder subsistir. Entonces hemos hecho esto de las camisetas y todavía tenemos, por si alguien quiere escribirnos al Facebook o a Twitter, y nosotros específicamente vamos a estar concentrados enfrente del Dollar City que está ahí en El Salvador del Mundo. Desde allí nos vamos a concentrar y vamos a armar nuestro propio bloque. Entonces todos y todas están invitadas a participar y pues a marchar con nosotros. Esperamos hacer un performance durante todo el recorrido de la marcha, donde vayamos reivindicando nuestros derechos y también ir disfrutando, ¿verdad?, de la libertad y de sentirnos orgullosos y orgullosas de lo que nosotros somos, ya que la sociedad generalmente nos dice pues lo contrario, ¿verdad?, de que no hay nada de que enorgullecerse. Nosotros consideramos de que sí es necesario estar orgullosos de lo que nosotros y nosotras somos.
Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el sábado entonces en la marcha. No, gracias a ustedes también por siempre tomarnos en cuenta y también ser nuestras grandes aliadas allí en la Universidad de El Salvador. Un fuerte abrazo para ustedes.